¿Qué tal? Buenos días. Te saludo en este horario tan inusual porque es necesario compartir la palabra de Dios y por la mañana vamos a tener que trasladarnos a una consulta por un asunto que mi esposo tuvo con una vena. Cuando lo operaron, creo que les habíamos platicado que le retiraron el venoclisis, pero le dejaron la cánula en la vena. Y nos dimos cuenta como 15 días después porque le dolía, etcétera. Entonces tuvimos que ir de nuevo a la Ciudad de México para que el cirujano le hiciera una pequeña intervención y le retirara la cánula. Aparentemente todo había estado bien, de hecho han pasado un par de meses y sin embargo empezó nuevamente con problemas, con una inflamación y molestias, y el cirujano le pidió que mañana, muy temprano, lo vea en su consultorio en la Ciudad de México. Así que, bueno, pues decíamos, este es un gran privilegio y estamos aquí aún cuando son casi las 4 de la mañana. Cada día tenemos que tomar decisiones como la que tuvimos que tomar hoy. Hubiéramos querido compartir este mensaje más temprano, pero resulta que a unas cuantas casas de aquí había una fiesta y cantaban a alto volumen y bueno, no hubiéramos podido realizar la transmisión. Hace un rato hicimos este mensaje, pero resulta que salió con un sonido muy molesto que no permitía escuchar la voz. Es mi oración que ahora se pueda transmitir correctamente. Vamos a orar, por favor. Bendito Rey, Padre nuestro, Padre amoroso, te damos gracias, te damos honra y gloria esta mañana por este nuevo día, porque estamos vivos, porque tienes planes para nosotros y porque tenemos este privilegio de hablar de lo que tú tienes preparado para cada uno. Te pido que seas tú ministrándonos, Señor, y hablándonos cada cosa que nos tienes que enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues tú sabes que nuestra vida está llena de decisiones y que cada día que tenemos que tomar pequeñas y grandes decisiones, trascendentales y triviales, pero constantemente estamos decidiendo. Hay algunas decisiones muy, muy importantes que marcan el rumbo de nuestra existencia, decisiones como qué carrera vamos a estudiar, o con quién nos vamos a casar, o si vamos a vivir en una ciudad o en otra. Y bueno, en este tiempo, una de las decisiones que la gente debe tomar es si se va a vacunar o no. Por eso el mensaje de hoy lleva por título, ¿y tú te vas a vacunar? Queremos decirte que la decisión sobre vacunarse o no es una decisión totalmente personal. Existe en medicina un concepto que es el consentimiento informado y se refiere a que el paciente tiene todo el derecho de saber, primero de conocer sobre su padecimiento y sobre las opciones de tratamiento que tiene. Una información detallada, explicada, de tal forma que él no tenga dudas. Y con base en esta información, el paciente decide qué tratamiento tomar o no tomar tratamiento, si participa en un estudio o no participa. Y decíamos que esto se llama conocimiento informado. Por eso, hoy, nosotros queremos aconsejarte que tú te documentes, te informes con artículos científicos que hoy podemos encontrar al instante en internet, pero que no te guíes, perdón,
con noticias falsas, con rumores, con videos que pretenden confundirnos, sino que busques información fidedigna y que con esa información tú puedas elegir la decisión que vas a tomar. En este caso, no solamente hay que estar bien informado, yo te pido que ores, que pidas la dirección de Dios y que tomes buenas decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Así que, hablando de tomar decisiones, quiero pedirte que me acompañes a leer el libro de Ruth en el capítulo 1 a partir del versículo 1. ¿Sí? Estas personas tuvieron que tomar decisiones y vamos a analizar qué pasó. En el versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Resulta que el tiempo que gobernaban los jueces no fueron buenos tiempos, porque el pueblo de Dios había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Ellos habían abandonado a Dios y habían adorado ídolos. Sí, ellos habían rendido culto a los dioses paganos de los pueblos vecinos, y entonces, como parte de la disciplina del Señor, había una época de hambre en la tierra. Pero aparte quiero decirte que Dios había instruido que el pueblo de Israel no tuviera relación con los moabitas. Y sin embargo, nosotros podemos leer aquí en el versículo 1 que este varón de Belén, llamado Elimelec, fue a morar a los campos de Moab y se llevó a su familia. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. ¿Pero qué no había dicho Dios? Que no tuvieran nada que ver con los hijos de los moabitas. En fin, ellos tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Cómo es que Noemí les dice que ellas hallen descanso en casa de su marido si se supone que eran viudas? Bueno, en el versículo 8 dice que Noemí les dijo que volvieran a la casa de su madre y que Jehová hiciera misericordia con ellas. Noemí primeramente estaba reconociendo que ellas habían sido misericordiosas, tanto con Noemí como con sus hijos, o sea, Orfa y Ruth con sus respectivos esposos. Y a partir de eso, ella ora para que Dios les dé descanso y les conceda maridos. Luego dice que las besa y ellas alzan su voz y lloran. En el versículo 10 dice: y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos?
¿Se acuerdan? Que cuando alguien moría, un esposo moría, el hermano que le seguía en edad tenía la obligación de casarse con la viuda y darle hijos. Entonces, pero Noemí dice, pues yo ya no les voy a dar hijos, o sea, no puedo darles más hijos para que se casen con ellos. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Cuando dice que Orfa besó a su suegra y Ruth se queda con ella, se refiere a que Orfa la besa y se regresa. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Cómo amo esta parte, cómo amo esta parte, es hermosa. Bueno, entonces, estos personajes tomaron decisiones, pero no tomaron buenas decisiones. Nos dice este pasaje bíblico que era el tiempo en que gobernaban los jueces y que no eran tiempos buenos, que eran tiempos de hambruna, y que entonces esta familia que vivía en Belén se desanima y se va a morar justo a donde Dios les dijo que no fuera, y se relaciona justo con la gente que Dios les dijo que no se relacionara. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó con esta familia? Cayeron en desánimo. El varón, que era el sacerdote de esta casa, el jefe de la familia, se desanimó y arrastró a su familia en ese desánimo. Porque como había hambre y escasez, entonces pensó que Dios no iba a responder. El desánimo es falta de fe y te aparta de Dios, y entonces hizo que ellos se alejaran de Dios. ¿Por qué? Porque se infectaron con el virus del desánimo. Las decisiones que tomaron estas personas son importantes para nosotros porque nos dan una gran enseñanza. Sí, no siempre tenemos que aprender de las cosas buenas. También aprendemos de las cosas malas, lo que no debemos hacer. Así que vamos a analizar. Decíamos que el varón de esta casa, el sacerdote de esta casa, el jefe de la familia, el que tenía la responsabilidad de ver que su esposa y sus hijos siguieran al Dios Todopoderoso, le honraran, le amaran, lo adoraran, lo obedecieran, él mismo se desanima y los lleva a la desobediencia, los arrastra en su mala decisión y se los lleva donde no se los debería de llevar, dándole la espalda a la voluntad de Dios, los lleva a la rebeldía y a la desobediencia. Él pudo haberse quedado y sujetarse a la voluntad de Dios, porque finalmente tú y yo sabemos que Dios siempre tiene misericordia de sus hijos, especialmente cuando se vuelven de sus malos caminos. Si lo vimos, si en el desierto, cuando ellos fallaron una y otra vez, nunca les faltó alimento y Dios siempre les dio provisión. Pero bueno, como él se desanimó, se apartó de la voluntad de Dios. Veamos ahora qué pasó con Malón y Kelión. Cuando murió Elimelech, ellos tomaron para sí mujeres moabitas, sin importar lo que Dios había dicho, que no se relacionaran con los hijos de los moabitas. ¿Pero qué pasó? Pues la mala decisión de su padre los arrastró a ellos y ellos también murieron. ¿Qué diferencia con el caso de Ana, la madre del profeta Samuel? Ella, en lugar de arrastrar a su hijo lejos de Dios, ella lo expuso a la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Ella era estéril, oraba por un hijo, Dios se lo concedió. Cuando nació Samuel, ella lo consagró a Dios y lo fue a dejar al templo para que sirviera desde pequeño. Y con esto hizo que Samuel estuviera atento a la voz de Dios, de tal manera que cuando el Señor le habló, Samuel pudo decir, habla, Señor, que tu siervo escucha y está listo para obedecerte. Pero la horrenda decisión que tomó Elimelech de apartarse de la voluntad de Dios provocó también la muerte de sus hijos. Noemí. ¿Qué pasó con Noemí? ¿Qué pasó con la decisión de Noemí? Bueno, la decisión de Noemí fue
que por desánimo también se apartó de la voluntad de Dios y decidió seguir la voluntad de su marido. ¿Sabes que la mujer es considerada la ayuda idónea? La mujer tiene que hablarle al esposo y tratarlo de persuadir cuando él está equivocado, y también es su obligación apuntalar su fe y acercarlo a su Dios. Pero ella se desanimó y dijo, pues vámonos de aquí, vamos a ver dónde encontramos un mejor lugar. Pero fueron justo a donde no tenían que ir. Lamentablemente, ella vivió una triple tragedia. Primero perdió al marido, y luego perdió a un hijo, y luego al otro, ¿no? Pero finalmente ella decide regresar. Así que la decisión que tomó Noemí fue volver a la voluntad de Dios. Por fin se arrepintió y volvió. Pero déjame decirte algo que no te dije. Elimelec representa al cristiano que cuando se desanima deja de caminar con Dios y se vuelve al mundo, a sus afanes, a sus costumbres y a su conveniencia. Y Noemí representa al creyente que se apartó de Dios, pero que necesita arrepentirse y regresar. Orfa también estaba desanimada. Orfa estaba tan triste que decidió volver atrás. Orfa pudo conocer un poco a Dios en esa familia. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué inferimos que pudo conocer a Dios en esa familia? Porque dice que ella no estaba dispuesta a abandonar Moab y que decide volverse a sus dioses. Significa que los había dejado. Pero, bueno, pues como estaba desanimada, pues podía regresar a su antigua manera de vivir. ¿Tú ya has oído eso? ¿A qué te suena? Aquel que porque se desanima, regresa a su antigua manera de vivir. ¿Te fijas qué peligroso es el desánimo? Terrible. La decisión que tomó Orfa fue la de rechazar la voluntad de Dios. Y Orfa entonces nos recuerda a muchas personas que dicen que pusieron su fe en Dios y que sin embargo no evidencian ningún cambio. Que no parece que su Salvador sea Jesús, porque sus viejas costumbres y hábitos que debían haber dejado las motivan a decidir volver atrás. Tremendo, ¿verdad? Pero Ruth nos da una gran lección. Y es hermoso cuando ella le dice, a donde tú vayas yo iré, y donde quiera que tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Saben qué estaba diciendo Ruth con eso? No importan las circunstancias, no importa que hayamos sufrido, no importa cómo esté la situación, no importa que esté lejos tu pueblo, no importa cuántos kilómetros tenemos que recorrer, que era un largo camino que ellas tenían que recorrer. Ella le dijo, no me voy a desanimar, vamos con todo, yo no voy a volver atrás. Es una gran lección, porque decidió seguir a Dios. También lo había oído un poco, había aprendido un poco de él, como Orfa, pero ella decide confiar ahora en la perfecta voluntad y en el amor del gran yo soy, y seguirlo con todo. No me voy a desanimar, no voy a volver atrás. Bueno, pues los siguientes versículos nos cuentan la historia completa. Dicen que Noemí y Ruth llegaron a Belén y que como ninguna tenía un marido que les proveyera, o sea, que las mantuviera, porque recuerda, esa era la responsabilidad. Entonces Ruth tenía que ir a los campos de trigo para recoger el trigo que se les caía a los segadores y de esa manera no murieran de hambre. Pero un día el dueño de esos campos, que era un hombre llamado Boaz, se fija en ella y pregunta quién era. Cuando
los segadores le cuentan, él le pone atención y se asegura, les da instrucción que ellos vayan dejando espigas, que le dejen suficiente, así como por descuido se les cayera, para que ella tuviera suficiente alimento y de esta manera no les faltara provisión ni a ella ni a Noemí. Y también les pidió a los hombres que no la molestaran y de esta manera dejó claro Boaz que estaba interesado en ella. ¿Y qué creen? ¿Recuerdan que en ese tiempo había una ley que decía que si el esposo moría, lo acabamos de decir, era necesario que un familiar, o en este caso un pariente de su esposo, se casara con esa viuda y le diera la oportunidad de tener una buena vida y también hijos? Bueno, pues ¿qué creen? Que Boaz era pariente del marido. Boaz resultó ser un pariente del esposo de Noemí, que había muerto años atrás. Y por lo tanto era un pariente del esposo de Ruth. Y entonces él podía redimir a Ruth. Así se le llamaba, que él se casara con ella. Como Ruth le contaba todo a su suegra, Noemí se da cuenta de lo que estaba pasando e instruye a Ruth de cómo debía proceder. Ella era como una madre que la aconsejaba. Y pronto Ruth y Boaz se casaron. Y la historia no termina ahí, porque tiempo después ellos tienen a su hijo. Ellos tienen un hijo al que le llaman Obed. Y luego Obed tiene un hijo llamado Isaí, que creció y tuvo un hijo llamado David. El mismo David que mató al gigante. El mismo David que se hizo rey. El mismo David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amados, esta terrible pandemia ha traído consigo otro virus letal, además del COVID-19, que es el desánimo. El desánimo es contrario a la fe y te aleja de Dios. No lo permitas. Es muy fácil pensar, si tan solo nos acordamos de lo que vivieron ellos, que era una hambruna, y nosotros pensamos que ahora, aparte de hambruna y escasez, hay enfermedad y muerte y dolor y bueno, cosas horribles. Es muy fácil caer en desánimo. No lo permitas. Por eso yo te pregunto, ¿y tú te vas a vacunar? Esa es la pregunta incómoda. ¿Te vas a vacunar? Pues vacúnate contra el desánimo. Ya dijimos, la otra es una decisión también muy personal. Si quieres vivir bajo el abrigo y la protección de Dios, también debes vivir bajo su autoridad. No te desanimes. El desánimo te roba el gozo, te aleja de Dios y te lleva a tomar pésimas decisiones, como las que tomó Elimelech y sus hijos, y su esposa Noemí, la esposa de Elimelech, y Orfa. La palabra de Dios dice que busques el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás vendrá por añadidura, porque Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como Ruth decidió no desanimarse y mostrar su fe, llegó a formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro consejo hoy es: vacúnate contra el desánimo. Y tú también, di como Ruth, no voy a volver atrás. Mi amado, documéntate también. Toma decisiones buenas. Es tiempo de seguirse cuidando. Te cuidas tú y cuidas a los tuyos y con esto cuidas al prójimo. Esa es responsabilidad de todos. Te mandamos un abrazo y es nuestra oración que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y los guíe por sendas de paz y de justicia. Nos vemos la próxima semana y seguimos en el chat con la oración y la palabra. Un abrazo.